Esta semana, en Vaticano, el Papa Francisco recibe a un invitado inusual en la audiencia general, emite el mensaje para la primera Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores y recibe a un grupo de reclusos de la cárcel de Roma. También seremos testigos de cómo Roma empieza a inundarse de turistas de nuevo al disminuir las restricciones del COVID y recorreremos la exposición dedicada al 70 aniversario del sacerdocio del Papa emérito Benedicto XVI. Todo esto y más ahora en Vaticano. Spider-Man, el clásico superhéroe de los cómics, asistió a la audiencia general del Papa el 23 de junio para celebrar su compromiso de llevar alegría a los niños hospitalizados. Mattia Villardita, el hombre que está detrás de la máscara, regaló al Papa Francisco una máscara de Spider-Man diciendo que es un recordatorio del dolor que constantemente ve en estos niños hospitalizados. En medio del confinamiento nacional, Villardita realizó más de 1.400 llamadas para seguir ayudando a marcar la diferencia. El Vaticano lo describió como un superhéroe de la vida real, porque vive su vida como una misión al servicio de los demás. El 21 de junio, el Santo Padre recibió a 20 presos de la tercera cárcel de Revivia, en Roma, junto a su alcaide, capellán y otros funcionarios de la prisión. La pastoral penitenciaria siempre ha formado parte de la misión del Santo Padre. El año pasado, el Papa Francisco ofreció una misa televisada para los presos tras los numerosos disturbios que se produjeron después del decreto italiano que restringía las visitas a los reclusos para contener el virus. Antes de la pandemia del COVID, el Santo Padre mantenía la tradición de celebrar la misa del Jueves Santo en una prisión o centro de detención. Y desde 2014, el Papa Francisco lavaba los pies a los presos siguiendo los pasos de Nuestro Señor en la Última Cena. La directora de la prisión, Anna Maria Trapazzo, nos cuenta cómo los reclusos han trabajado juntos para abrir la panadería e invitó al Santo Padre a visitarla. Cari nonni, care nonne. El Papa Francisco, el 25 de julio, emitió un mensaje en vistas a la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. El título del mensaje se ha inspirado en el Evangelio de Mateo, Yo estoy con vosotros todos los días, en el que el Papa Francisco expresa su esperanza y solidaridad a los que están aislados o se sienten inútiles. Dice, no hay edad para jubilarse de la labor de anunciar el Evangelio y transmitir las tradiciones a los nietos. El Santo Padre exhorta a los ancianos y a los mayores a mantener su corazón y su mente abiertos a las gracias del Espíritu Santo, pues pueden moverlos a realizar esta nueva vocación. Durante el mes de junio, Roaco, la reunión de organismos de ayuda a las iglesias orientales, celebró su 94 asamblea plenaria. Una reunión con el Papa dio por finalizada la asamblea que se extendió a lo largo de 4 días. El Santo Padre habló de algunos de los principales problemas a los que se enfrenta la organización en Oriente Medio, incluida la crisis del Líbano. El pasado 21 de junio, el Papa Francisco aceptó las credenciales de Su Excelencia el señor Paul Oga Adikwu, nuevo embajador de la República Federal de Nigeria ante la Santa Sede. Ambos hablaron de su afán por combatir los problemas de Nigeria mediante la solidaridad en la oración. El embajador y el Santo Padre intercambiaron cálices y documentos papales como presentes, en reconocimiento a los 43 años de relaciones diplomáticas existentes entre ambos países. El Santo Padre recibió a Marco Luzzagho, recientemente elegido para el cargo de lugarteniente del Gran Maestre de la Orden de Malta por el periodo de 1 año. Quiero saludar de modo especial. El Papa Francisco envió un mensaje de vídeo a la misión del Hogar de Nazaret perteneciente a Cáritas en la diócesis de Mar del Plata en Argentina en relación con el trabajo y el servicio a las personas sin hogar. El centro del Evangelio son los pobres. Gracias de corazón por lo que hacen. El Hogar Nazaret, fundado en 2007, está abierto los 365 días del año y ofrece comidas, lugares para ducharse y ropa limpia a hombres y mujeres de hasta 60 años de edad. Continue our journey from conflict to communion. El Santo Padre se reunió con representantes de la Federación Luterana Mundial en el 491 aniversario de la Confesión de Augsburgo, los 28 artículos que definieron la base de la fe luterana. El Santo Battesimo, el dono
En su discurso a la delegación, el Papa Francisco abordó las tres creencias que comparten ambas confesiones: un cuerpo, un bautismo y un Dios. Instó a luteranos y católicos a recorrer el camino desde el conflicto hasta la comunión. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Y ahora, más Vaticano. Han pasado poco más de 70 años desde la canonización de la dulce mártir de la pureza, Santa María Goretti. En palabras del Papa Pío XII, la vida de Santa María Goretti, hasta su asesinato el 6 de julio de 1902 en la localidad de Nettuno, a unos 65 kilómetros al sur de Roma, es una límpida narración evangélica. Pero ¿quién era María Goretti? María Goretti nació el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, un pequeño pueblo en las provincias del centro de Italia, en la región de las Marcas. Sus padres, Luigi Goretti y Assunta Carlini, eran humildes agricultores. Como muchas familias italianas de finales del siglo XIX, la familia de María Goretti se trasladó varias veces en busca de un mejor trabajo, hasta que finalmente, en febrero de 1899, se estableció en Le Ferriere di Conca. La familia Goretti encontró alojamiento en una casa de campo, llamada Cascina Antica, compartiendo el espacio con otra familia, los Serenelli. Esta relación, sin embargo, se rompió tras la muerte del padre de María, Luigi. Fue un miembro de la familia Serenelli, Alessandro, quien el 5 de julio de 1902 hirió mortalmente a la pequeña María Goretti de 11 años. Con el pretexto de coserle ropa, Alessandro atrajo a María a su casa con la intención de violarla. María se negó a ceder a las exigencias de Alessandro. Este se enfureció y la apuñaló en el estómago con un punzón hasta 14 veces. Las heridas la llevaron a la muerte el 6 de julio de 1902. Poco antes de morir, María perdonó a su asesino, que fue condenado a 30 años de trabajos forzados. Alessandro, una vez cumplida la condena, se convirtió e ingresó en un monasterio. En marzo de 1945, el Papa Pío XII reconoció la autenticidad del martirio y la veracidad del perdón de la joven. Después de su beatificación en abril de 1947, María Goretti fue canonizada por el Papa Pío XII el 24 de junio de 1950 en la Plaza de San Pedro, y su fiesta se estableció el 6 de julio, aniversario de su muerte. La pequeña flor del campo, como se suele llamar a la joven santa, está enterrada en Nettuno, en el santuario de Nuestra Señora de las Gracias y Santa María Goretti. Roma, con 94 millones de turistas al año, es la tercera ciudad más visitada del mundo. Al menos así lo era hasta que el coronavirus se extendió por todo el mundo, siendo Italia uno de los países más afectados.
El turismo es un sector importante de la economía italiana, suponiendo un 6% del valor total. Es decir, en 2020, cuando Italia declaró el confinamiento desde marzo hasta junio, el país perdió más de 17.000 millones de euros solo en turismo. Mountain Boot Track, más conocido como el viajero católico en las redes sociales, fue uno de los muchos guías turísticos que perdió su negocio de la noche a la mañana. Hago entre 12 y 14 grupos al año y que me quiten algo que ha sido gran parte de mi vida durante tanto tiempo es bastante doloroso. De modo que durante la pandemia decidí que mi familia se quedaría aquí en Roma en lugar de volver a los Estados Unidos. Y así fue que empezamos a hacer muchas cosas en las redes sociales, compartiendo la Roma que estábamos experimentando con la gente en casa, y eso fue lo que realmente me hizo seguir adelante. Todos los días hacía algo en las redes sociales, vídeos, escribía artículos, podcasts, cosas virtuales, sí, pero al menos podía compartir con la gente las cosas que echaba de menos. Este grupo corresponde a uno de los primeros peregrinos que llegan a Roma desde el inicio de la pandemia. Seguí de cerca a Mountain durante todo el confinamiento. Mi familia y yo tuvimos la suerte de en 2019 vivir en Roma durante 6 meses. Y obviamente, desde entonces, yo quería volver. Cuando Mountain anunció esta peregrinación, pensé que era el momento adecuado para mí, para regresar por mi cuenta, tener un tiempo de oración y espiritualidad a solas, descansar y refrescarme, y volver con los niños mejor que cuando los dejé. Better than when I left them. La peregrinación consistió en la experiencia romana completa. Capuchino en las calles del Panteón. Caminar hacia algunos de los monumentos históricos más grandes del mundo. Acercarse a las pinturas de Caravaggio en una de los cientos de iglesias del centro de Roma. Viajar a ciudades cercanas como Orvieto y Asís. Y, en uno de los momentos cumbre, conocer al Papa Francisco en su audiencia semanal. Ha sido estupendo estar aquí en Roma, porque a pesar de todos los desafíos que trajo el año pasado, aquí se puede apreciar toda la belleza y la bondad gracias a las iglesias y a cómo Dios está con nosotros a través de todo esto, a través de todos estos desafíos. El hecho de estar atrapados en el interior nos permitió centrarnos de verdad en la fe. Nos sentimos realmente atraídos después de experimentar algo así como los desafíos de la pandemia. Queríamos celebrarlo haciendo una peregrinación y volver a experimentarlo. Lo que quiero decir es que esta ciudad es impresionante, es increíble contemplar su historia y la belleza de su fe. Las peregrinaciones han sido una tradición espiritual para muchas religiones, viajando a un lugar extranjero en busca de un significado nuevo o ampliado sobre uno mismo, los demás, la naturaleza o Dios. Las conversiones que aquí se han producido mientras estaban de peregrinación, diría que en cierto sentido ver a otras personas crecer en su fe ha ayudado a la mía propia. Para mí, lo más llamativo ha sido escuchar cómo mis vídeos les influyeron durante la pandemia, cómo les ayudaron. Es algo que no esperaba, ya que la gente comenta y envía mensajes, pero escuchar a la gente cara a cara diciéndome lo mucho que les ha ayudado o ver cómo se les saltan las lágrimas mientras explican algo ha sido realmente emotivo para mí.
Muchos regresan renovados a sus hogares, y la ciudad eterna sigue esperando para acoger a todos aquellos peregrinos que deseen experimentar la belleza y la historia que esta ciudad ha desarrollado durante miles de años. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Bienvenidos de nuevo. Están ustedes viendo Vaticano. The mandate that I receive as prefect of the congregation. En mayo de 2021, el Papa Francisco nombró al arzobispo Arthur Roche como nuevo prefecto para la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, sucediendo al cardenal Robert Sarah. El Papa Benedicto XVI nombró al arzobispo Roche secretario de la Congregación en 2012. La Congregación se centra en preservar la esencia de la liturgia al tiempo que la traduce a la lengua vernácula. Because it's not just simply translating. No se trata simplemente de traducir de una lengua a otra, también consiste en entender cuál era la estructura original en latín. Por eso, traducirlas a una lengua moderna es todo un reto, porque hay que entender muchas cosas. Hay que entender el latín y el griego que hablaban los padres de la Iglesia para transmitirlo y para conservar la fe de la Iglesia y su particular lenguaje bíblico. El arzobispo dice que mantener la coherencia en la liturgia es importante y que es más que una herramienta que enseña a los fieles a rezar. Es algo que nos ayuda a absorber las escrituras tanto personal como comunitariamente. Es comunitaria porque es la oración de la Iglesia. Nunca será solo la oración del individuo. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. This is the prayer of the church. Es la oración de la Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? La Iglesia es el cuerpo de Cristo, es el Hijo de Dios en los bautizados dando alabanza y culto a nuestro Padre Celestial. Giving praise and worship to our Heavenly Father. El arzobispo Roche nos recuerda que formar parte del cuerpo de Cristo significa mantener la atención en la plena presencia de Dios y participar en los sacramentos. Cuando acudimos a misa, cuando acudimos a cualquier liturgia de la Iglesia, al centro es siempre Dios. Venimos a adorarle. Por eso la Iglesia sería muy sabia si mantuviera lo dicho en el nombre de esta congregación, a saber, el culto divino. No simplemente la liturgia, sino el culto divino, dejando muy claro que el centro es Dios, y acudimos a Dios para adorarle. Así que interiormente tenemos que estar preparados para ello. So interiorly, we have to be prepared for that. Una de las formas en que la Iglesia Universal se esfuerza por dar mayor importancia a la Eucaristía y al aspecto comunitario de la liturgia es a través del próximo Congreso Eucarístico que se celebrará en Budapest el próximo mes de septiembre. El Congreso destacará la centralidad de la Eucaristía y la necesidad de pasar tiempo en la adoración eucarística. Even when we sit there, perhaps with no words, incluso simplemente sentándonos allí, quizás sin saber qué decir a nuestro Señor, sin que nos salgan las palabras, pero sin embargo estar allí con Él. Porque a lo mejor lo único que podemos dar a Dios es nuestro tiempo y la forma en la que lo empleamos. Y en eso consiste, en estar allí, voluntariamente frente al Señor, dejar que Él también nos ame, sin necesidad de estar activos en nuestra propia comprensión de la presencia del Señor y de querer responderle, pero dejando que Él entre en nuestras vidas y nos cambie. and to change us. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Monseñor Roche cree que reconocer a Cristo en la Eucaristía ayuda al hombre a superar sus debilidades en esta vida y le prepara para la vida con Dios en el cielo. How important that is. Qué importante es reconocer la presencia del Señor, la presencia eucarística del Señor, y desarrollar eso dentro de la propia vida. Es una de las razones, no la única,
pero una de las principales razones para conservar el Santísimo Sacramento en el sagrario. Jesús es para los enfermos y los moribundos porque el último sacramento que se da a un moribundo es el viático, que es el alimento que toma en el camino hacia la vida eterna. Which means the food that you take on the journey to eternal life. El arzobispo dice que recibir la Sagrada Eucaristía da al hombre la gracia de pecar menos y le ayuda a reconocer más profundamente a Cristo, tanto dentro como fuera de la misa. El Papa emérito Benedicto XVI celebra este año sus 70 años de sacerdocio. Para celebrar esta ocasión, el Museo de los Papas, situado en la Galería Arte Poli de Roma, ha preparado una exposición con objetos personales del pontífice emérito. El secretario personal de Benedicto XVI, el arzobispo Georg Genswein, inauguró la exposición y comentó que el Papa emérito eligió personalmente algunos de los objetos que son particularmente preciosos para él. Questi oggetti sono oggetti da diversi periodi della sua vita. Estos objetos son artículos de diferentes periodos de su vida, desde su primera comunión hasta la casulla que utiliza aún ahora para celebrar las santas misas en la capilla de la Iglesia Madre. Abarcan un arco de vida que se podrá conocer a través de estos objetos que dan vida a esta exposición y que también sirven para dar gracias por tantos años de sacerdocio que el Señor le ha regalado. 70 años es algo extraordinario. Il Signore gli ha dato così tanti anni, 70 anni di sacerdozio è una cosa straordinaria. Per me è un'emozione grande sapere che il Papa è informato e degli stessi. Me emociona mucho saber que el propio Papa eligió algunos de los objetos que se exponen aquí. Es como tener una bendición extra desde arriba. Una benedizione in più, ecco, dall'alto. Iván Marsura, director del Museo de los Papas, señala que la exposición se presenta en orden cronológico. Los primeros objetos expuestos corresponden a la infancia de Joseph Ratzinger. Hay un cuadro que, el 15 de marzo de 1936, el día de su primera comunión, fue regalado al pequeño Joseph. Colgadas en la pared, hay fotos poco comunes de Ratzinger con su familia, incluidos sus hermanos, María y Georg. También hay fotos de su primera misa y la foto que eligió para la estampa de su primera celebración eucarística. Estoy especialmente encariñado con dos objetos. Uno es la sotana, una de las últimas sotanas que Benedicto XVI llevó durante su pontificado, y el otro, que acaba de llegar hace unos días, es una foto firmada por ambos pontífices, firmada por Francisco y Benedicto. Como dice Monseñor Genswein, es única porque nunca hasta ahora había podido firmarse por dos papas. È stata firmata da due papi. En el lado derecho de la galería hay una colección de medallas papales y objetos litúrgicos, y en el centro hay un cáliz con el que el Papa Benedicto XVI celebró su última misa como sumo pontífice. Per un sacerdote festeggiare 70 anni di
Que un sacerdote celebre 70 años de ordenación es todo un logro, y un motivo más para celebrarlo es que es el propio Papa el que celebra un aniversario tan importante. Albano Poli, fundador del proyecto Arte Poli, elaboró un cuadro para celebrar esta exposición. El Papa Benedicto XVI está sonriendo y posa su mano izquierda sobre un globo terráqueo simbolizando su misión de llevar a Jesús a todo el mundo. En relación con esta misión, el 70 aniversario sacerdotal del Papa emérito Benedicto XVI coincide con la festividad de los santos Pedro y Pablo, patronos de Roma. Poco sabía Joseph Ratzinger que al decir sí a la llamada de Dios sucedería a San Pedro y representaría a Jesús en la tierra como pontífice romano. La exposición permanecerá abierta a los peregrinos hasta diciembre de 2021.